Muy buenas noches, que las bendiciones del Eterno sean una verdad en cada uno de ustedes, que sea una realidad en cada uno de nosotros. Y aquí desde la ciudad de Lagunillas Coronel, mientras que disfrutamos un rico cafecito, recordando que Jesús sigue vivo, estamos para soltar una palabra que yo sé que va a bendecir a muchos de nosotros, viviendo días álgidos acá bajo una lluvia que cae en la ciudad y un poquito de frío. Queremos compartir una palabra que pueda eh, ministrar nuestras vidas y que pueda cumplir el propósito para el cual ha sido enviada y establecida. Y algo de lo que quiero compartir es que todo lo que no proviene de fe es pecado, dice la palabra del Eterno. La Torá enseña que todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que es impuesto ya no es fe. Todo lo que es impuesto rompe los principios de bendición en el hombre, porque todo lo que es impuesto ya quebranta el libre estado de decisión, mal llamado libre albedrío, y a Dios le interesa la intención de tu corazón más que el fruto o el resultado de lo que tú haces y practicas con respecto a lo que ya tú conoces. Por eso es que Jesús, cuando habla con la samaritana, le dice que vosotros adoráis lo que conocen, y ya lo que el hombre ama es lo que adora. Entonces, esperamos que esta noche, esta parashá o esta meditación de la palabra del Eterno pueda traer un poco de orden, de bendición a nuestras vidas, pueda ministrar. De hecho, voy a ministrar una palabra que tenía mucho tiempo que no compartía, no porque vaya a repetir una palabra, sino que es un tema muy álgido, que muchos están tergiversando en el día de hoy, que ponen a un Dios, que ponen a Dios como un Dios interesado más en lo que tú tienes que en lo que tú eres, y tenemos que tomar conciencia de que a Dios le interesa más tú como persona que lo que tú puedas dar o que lo que tú puedas eh, tener, porque tener o dejar de tener eh, tiene que ver con la decisión que tú tomas hacer con lo que tú conoces y sabes. Y si nos vamos a la realidad, hay mucha gente que conoce muy bien la Torá, conoce muy bien la palabra, pero muy poco dado a cumplirla. Entonces, este tiempo tan revuelto, como decían los abuelos antiguamente, río revuelto, ganancia de pescadores, eh, la gente ha tergiversado la palabra, hay gente que está cometiendo aberraciones de la palabra, y sabemos que todo eso tiene que acontecer, sabemos que todo eso tiene que cumplirse, sabemos que todo eso tiene que darse a conocer para que se manifieste eh, los principios de bendición de la palabra, y que antes de que se manifieste lo verdadero, lo falso siempre va a ser manifestado y siempre va a salir a propósito. Pero luego entendemos que entre las funciones del Elohim, las funciones del Elohim era juzgar, traer orden, aclarar, y creemos que en este tiempo, mi amado hermano, tiene que haber una claridad en la palabra para que podamos tomar conciencia de cuál es el verdadero propósito que la palabra establece, quiere establecer en nuestras vidas. Y que en este tiempo, cuando todo el mundo habla de propósito, y usted escucha cualquiera tiene a flor de labios la palabra propósito, ¿cuál es el propósito de Dios para ti? Y te das cuenta que es un simple concepto preconcebido que domingo a domingo ha escuchado y han repetido hasta la saciedad, pero que no es una realidad en sus vidas. Entonces, para entrar en un poco del detalle, eh, la palabra es clara y enfática y dice que lo que no proviene de fe, todo lo que no proviene de fe es pecado.
todo lo que no proviene de la libre decisión del hombre en respuesta a lo que conoce es pecado, porque ya entra en el nivel de la manipulación y ya entra en el nivel de la sugestión. Y como conocemos las raíces de las palabras manipulación y de la palabra sugestión, tiene que ver con brujería. Es cierto que el mundo de fe tiene que ser activado, el mundo de fe tiene que ser excitado, podríamos decirlo de esa forma, y que la palabra tiene que ser puesta en práctica, porque de nada sirve que tú conozcas mucha palabra, que tú conozcas mucha Biblia, si no es puesta en práctica. Aún el mismo diablo quiso poner en práctica la palabra para tentar a Jesucristo. Tuvo que causar una reacción o tuvo que invitar a Jesús a causar una acción para que tuviera como efecto una reacción. Y lógicamente eso es lo que nosotros necesitamos en este tiempo. Gente que sea motivada a través de la misma palabra, conociendo los principios de verdad, conociendo los principios de bendición, a actuar. Y de qué es la verdad, en qué se basa la verdad, sobre qué se fundamenta la verdad, para nosotros poder decidir y actuar conforme a esa decisión. Saludamos a las personas que están ahorita en sintonía, a esas personas que están reportando sintonía, que la bendición y la gloria del Eterno sea una realidad en su vida, mi amado hermano. Y comprenda algo, cuando usted es motivado o sugestionado a hacer algo, ya no entra en el nivel de la fe. O sea, ya no es honra, ya no es fe ni es decisión, porque alguien tiene que estar motivando o haciendo algo para causar una reacción en usted. Y en el mundo espiritual nosotros entendemos que todo tiene que nacer por convicción. Usted tiene que ser convencido de que, conociendo lo bueno y lo malo, las decisiones que usted va a tomar van a repercutir en la eternidad para bien o para mal, y que esa decisión va a traer un fruto, va a causar una reacción que va a generar consecuencias buenas si las decisiones son buenas y son decisiones tomadas en fe, malas si las decisiones son malas y son tomadas bajo la sugestión. Por eso es que a veces nosotros vemos que hay gente que está metida en problemas porque se ponen a prometer cosas que Dios no ha prometido. Ha querido comprometer a Dios con cosas que las cuales Dios no está prometido, y quedan decepcionados, quedan frustrados, quedan, hermano amado, heridos, quedan ministrados bajo un espíritu de iniquidad y empiezan incluso a blasfemar de la palabra de Dios por las malas praxis de gente que ha tergiversado algunos principios de la palabra y que lo único que han hecho es mercadear con la fe conforme al mismo sistema que se estaba moviendo en el Antiguo Testamento. Ahora entendemos algo también de simples reglas de interpretación bíblica. Sabemos que toda doctrina tiene que tener su fundamento. Si es una doctrina tomada del Antiguo Testamento, tiene que tener su fundamento en el Nuevo, y viceversa. Y entendemos que un texto aislado no es fundamento para poder erigir una doctrina o una enseñanza y tomarla como norma o regla de fe. Hay puntos álgidos en nuestra teología, hay mucha suposición y opinión con respecto a y es necesario centrarnos en lo que dice la palabra más que en lo que nosotros pensemos u opinemos acerca de lo que ella establece. Oiga, este tiempo de cuarentena ha movido a que en diversas partes del mundo la gente se motive a enseñar, la gente se motive
a usar las redes sociales para transmitir un mensaje, bien sea bueno, bien sea malo. Entendemos algo de la palabra liderazgo, tiene que ver con ejercer influencia sobre alguien, negativa o positivamente, y entiendo que todo el mundo lo hace con buena intención. Y la buena sinceridad con que se hacen las cosas no evita que la gente vaya a ser engañada, pero sí el conocimiento de la verdad impide el engaño en nuestras vidas. Voy a repetir una frase que he repetido ya 2 veces a través de la transmisión, y es: lo que no proviene de fe es pecado. Y si alguien tiene que sugestionarte para algo, entonces ya no entra en el nivel de la fe. Y vamos con esto. En este tiempo hemos escuchado algunas aberraciones doctrinales con respecto al dar. Entendemos que el dar va ligado, antropológicamente va ligado, cultural y sociológicamente va ligado a la adoración. El dar tiene que ver con la actitud de agradecimiento de una persona que ha entendido su propósito en la vida y que ha entendido que como bendecido tiene que involucrarse en el bienestar de otros y tiene que ayudar a otros para que le vaya bien en la vida. Entonces, vamos a tocar hoy un tema que yo no sé de dónde lo han querido concatenar, o lo han querido hilar, o lo han querido añadir a la secuencia de circunstancias que se están viviendo. Y este es un tema muy espinoso. Es un tema que mucha gente evita y evade, y que se aplican principios distorsionados de lo que es el verdadero diseño y función de lo que el Eterno ha establecido para nosotros. Sé que hay puntos y aspectos a favor y en contra de esto. Primero, entremos en detalle de esto. La palabra diezmo, como tal, no aparece en los manuscritos antiguos, más en los escritos primeros más antiguos, y no es una ordenanza como tal, más que en el tiempo de la ley. Ahora, en el Nuevo Testamento, los prodiezmistas no encuentran una palabra certera que avale esta práctica, y los no diezmistas tampoco encuentran una orden tajante para que no se practique el diezmo. Han querido mezclar el diezmo y la ofrenda como un requisito de salvación. Y en ninguna parte de la Biblia se habla de que tú diezmando o dejando de diezmar te vayas a salvar o te vayas a condenar. En ninguna parte de la Biblia se establece que, del Nuevo Testamento como tal, se establece que tú no puedas diezmar o que tú puedas diezmar. Hay silencios bíblicos donde se da a la tarea de la responsabilidad del hombre. En el panorama de fe, hay cosas ante las cuales la Biblia guarda silencio. Hay cosas ante las cuales la Biblia ni aprueba ni desaprueba, ni confirma, pero sí deja un espacio donde el hombre tiene que aprender a tomar responsabilidad por sus actos y empezar a actuar conforme a su convicción de fe, porque ahí es donde viene un verdadero mover del mundo espiritual. Entendemos que la desobediencia del hombre le motiva a tomar decisiones erradas que
pueden causar reacciones adversas. Oiga bien, he escuchado en las redes sociales algunos pastores: hola Jaini, bendiciones de Dios para ti en donde estés. Creo que no estás en Ureña. Bendiciones Jaini, qué bueno saber de ti a pesar de tanto tiempo que no te veo físicamente, pero poder compartir contigo una palabra de Dios, declarar bendiciones de Dios para tu vida, prosperidad para ti, para tu familia, salud a tus hijos. Me imagino que yo veré ya a tus hijos por la calle y no los reconoceré porque tengo muchos años que no les veo, pero sabemos que hay un propósito de bendición para ustedes. Entonces, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento hay palabras. Saludos, pastora Gladys, bendiciones, el Eterno manifieste gloria en usted en este tiempo. He visto con inquietud, a Dios no lo podemos comprar, a Dios no lo podemos sugestionar, a Dios no lo podemos mover del parecer que ya Él predestinó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Dios está interesado en usted. Oiga, Dios no tiene las necesidades físicas que usted tiene. Dios sigue siendo Dios con usted o sin usted. Dios sigue siendo Dios. Y su propósito no se va a abortar. Su propósito no va a dejar de funcionar porque usted tome una posición respecto a una opinión. Bendiciones, Fernando, para ti, saludos para allá, para la congregación, salúdame al pastor Donato. Tiempo que no lo veo. Saludos allá en la ciudad de San Bartolo. Extraño ya ir a pescar allá en Pucusana, ir a sacar cabinza y pintadillas allá con el pastor Pablo. Bendiciones del Eterno para cada uno. Entonces, entendemos algo. Hay gente que quiere poner al diezmo como un requisito de salvación y realmente no se encuentra un respaldo bíblico para esto, porque como tal el diezmo entra en el nivel de la fe. Si tú diezmas, lo haces con conocimiento de que lo que tú estás haciendo lo estás haciendo por una libre decisión tuya, que es parte de tu relación con Dios. Que Dios, hermano amado, hay gente que tiene verdades en lo que deciden hacer con lo que conocen. Si diezmas o no diezmas, no vas a dejar. Es una cosa creada. El dinero es parte de algo creado, pero que también la actitud que usted toma ante él habla de la convicción de fe que hay en su vida, habla de la convicción de fe que hay en usted con respecto a las cosas que usted ha estado aprendiendo y entendiendo. Dios a usted le ama. De o no de, Dios a usted le ama. De o no de, usted, Dios le ama. La cuestión viene acá es que qué tan convencido está usted de la vocación con la cual de la cual usted ha sido llamado. Qué tan convencido está usted de ser
corresponsable en la manifestación de los propósitos de vida y de bendición que la palabra establece. Oiga bien, si usted quiere diezmar, diezme. Si usted tiene la fe para diezmar, diezme. Si usted no tiene la fe para diezmar, no diezme. Porque en el Nuevo Testamento no hay un texto que lo avale, pero tampoco hay un texto que lo desapruebe. Aquí hay un silencio de parte de Dios. Aquí hay un silencio donde Dios respeta la decisión que usted tome ante lo que el Eterno le ha dado y le ha bendecido. La gente ha malinterpretado algunos principios de bendición que están en la palabra. Libro de los Salmos, capítulo 107, versículo 20, dice que Él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Dios está interesado en sanarle, Dios está interesado en levantarle, Dios está interesado en restaurarle, Dios está interesado en librarle de la ruina. Pero si la palabra no causa el efecto de sanidad en usted, lamentablemente usted lo que está viviendo es una religión. Si la palabra no causa un efecto de que como bendecido de Dios, usted tiene que mostrar, no porque el mundo le esté demandando, porque no tiene nada que ver con el ambiente o el mundo que le rodea, sino con su responsabilidad de reacción ante lo nuevo que ha sido manifestado en usted, la nueva vocación de fe que usted tiene, porque recordemos que Jesucristo en ningún momento le dijo a Zaqueo que Zaqueo tenía que restituir. Jesucristo en ningún momento le dijo a Zaqueo que Zaqueo tenía que devolver. En ningún momento Jesucristo le dijo a Zaqueo que Zaqueo tenía que hacer restitución. Todo tiene que ver con cómo usted reacciona ante la palabra eterna de Dios. Porque tiene que ver acá la intención de su corazón. Dios no impone nada. Vuelvo a repetir. Todo lo que es impuesto anula los principios de fe. Y Dios le interesa lo que hay en su corazón y la respuesta de usted ante lo que Él ha establecido. Si usted es una persona bendecida, la Biblia habla que una persona bendecida es una persona generosa, es una persona dadivosa, es una persona agradecida, es una persona misericordiosa, es una persona justa, es una persona amorosa y que, hermano, esa es parte de la responsabilidad como hombre o mujer de fe. La palabra griega, próspero, para prosperidad en el griego, tiene que ver con una persona que es misericordioso, que es generoso, que siente, para usar una frase moderna, siente empatía ante la necesidad del hombre. Hermano amado, Dios ve la necesidad del hombre y manifiesta, porque la palabra bendecido tiene que ver con aquel que se involucra en la vida del hombre, responde a la necesidad del hombre, se muestra como respuesta ante la necesidad del hombre y se involucra para que al hombre le vaya bien. Dios se involucró con el hombre. Ya sabemos que Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces entendemos que Dios estaba interesado en nuestro bienestar. Dios está interesado en su bienestar. Dios está interesado en que a usted le vaya bien. Pero la cuestión es que la gente quiere hacer ver como que prosperidad es un estado, que prosperidad tiene que ver con lo que usted tiene. Y se ha tergiversado los principios. La gente dice el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad. No, el evangelio no es el evangelio de la prosperidad, el evangelio es prosperidad. ¿Por qué es prosperidad? Porque tiene que ver con misericordia, tiene que ver con verdad, tiene que ver con justicia, tiene que ver, mi amado hermano, con que usted haga partícipe a otro de las bendiciones o de lo que el Eterno le ha dado, porque usted no puede dar algo que Dios no le haya dado primero. Y esto tiene sustento en varias
en varios aspectos, hermano amado. Tiene sustento en la Midrash, tiene sustento en la Torá, tiene sustento en el Talmud, tiene varios sustentos porque tiene que ver con el contexto histórico y cultural de la fe. Y entendemos algo, mi amado hermano. Para los que dicen que el diezmo fue algo de la ley, entendamos algo. Cuando la palabra diezmo aparece, porque con Adán se aparece un sacrificio, un holocausto, pero algo que él decidió dar. Y con Noé, entendemos que Noé también toma la determinación de dar. Nadie puede imponerte una cantidad, nadie puede imponerte qué tú tienes que hacer. Y notamos que con Abraham, mi amado hermano, cuando aparece la palabra diezmo, hay muchos que dicen que el diezmo es algo de la ley y el diezmo no nació en la ley. Primero tienes que tener claro esto. El diezmo no nace en la ley. Aunque entendemos que el significado etimológico del diezmo en el diccionario tiene que ver con un impuesto religioso, que se ha tergiversado, que la gente domingo a domingo dice que tienes que diezmar, tienes que ofrendar para pagar la luz, para pagar el agua, tantas cosas. Pero realmente ese no es el propósito. Realmente ese no es la intención con la que nace. Entendemos que Abraham, hermano amado, por eso te dije al principio, lo que no proviene de fe es pecado, lo que no proviene de la intención correcta del corazón es pecado, y que si no hay una disposición y tú no actúas conforme a lo que es el principio de la palabra, lo que estás viviendo es una religión, porque cuando tú te vas al hebreo, la palabra Abishua significa uno que ha crecido, uno que ha sido engordado, uno que ha sido favorecido. Y eso tiene que ver que el haber sido ungido, con que tú hayas sido favorecido por Dios, con que Dios a ti te haya elegido para que cumplas un propósito, para que cumplas una responsabilidad, para que cumplas una función, para que cumplas un llamamiento, para que cumplas esa corresponsabilidad de establecer los propósitos y bendiciones del reino. Entonces, bendiciones, hermana Lorena, allá en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, este es el tiempo, mi amado hermano, de saber que Dios está interesado en usted. Hay mucha gente herida, hay mucha gente amargada, hay mucha gente resentida por tergiversarse estos principios de bendición que el Eterno ha establecido. Entonces entendamos que cuando Abraham empieza a diezmar, Abraham era gentil, Abraham era arameo, Abraham no era hebreo cuando empieza a diezmar. Esas secuencias que nos quieren estar vendiendo, ese cuento chino que nos quieren estar vendiendo, que nos quieren estar vendiendo un cuento chino. Abraham ni siquiera hablaba hebreo, porque el hebreo nace con él. Él es el recipiente que porta la semilla de bendición, la herencia de bendición y por la cual nace la nación judía o el pueblo judío. En este caso, sabemos que hebreo tiene que ver con genética, tiene que ver con el pueblo. Judío tiene que ver con la religión y israelí tiene que ver con la nacionalidad. Claro, en ese tiempo no estaba el Israel moderno, pero entendemos que Abraham era gentil en ese momento. Si buscamos la raíz de la palabra gentil en el hebreo tiene que ver con Goyim. Goyim tiene que ver con nación. Acuérdense que en aquel tiempo no se veían las naciones como se ven ahora. En aquel tiempo, mi amado hermano, cualquier familia de la tierra era un Goyim, era una familia, era una nación. Entonces, el diezmo nace en el tiempo de los gentiles, nace con Abraham. Y entendemos también a través de la palabra que cuando Jesucristo es elegido como el sacerdote, el Mesías es elegido como el sacerdote bajo el orden de Melquisedec, y nosotros vamos buscando bien raíces, no hebreas ni judaicas para estar practicando ritos, sino buscamos las raíces de las palabras para que traigan claridad a nuestras vidas. Nosotros notamos, amado hermano, que Melquisedec, el rey de Salem, también era gentil. No era judío en ese momento. Aunque busquen acá, allá, vámonos a la fuente, que es la Torá, que es la palabra, nosotros notamos aún Melquisedec siendo gentil.
un Melquisedec que no estaba bajo el sacerdocio levítico. Ahora, se dan misbot o mandamientos o lineamientos, direcciones, directrices de cómo hacer, cómo cumplir el diezmo, qué propósito tenía el diezmo, porque los diezmos, cuando Abraham empieza a actuar en fe, no tenían las mismas funciones que tenían cuando se levanta el levirato, el sacerdocio levítico, que es lo que muchos quieren decir, no, que como ya no hay sacerdocio levítico, ya esto cesó en funciones, ya cumplió su objetivo, ya cumplió sus principios. Y no tiene nada que ver con esto, porque volvemos a repetir algo. El levirato cesó, el sacerdocio levítico cesó, pero el sacerdocio bajo el ordenamiento de Melquisedec continúa en esencia porque es el tiempo de gobierno de los gentiles. El problema no es conmigo, el problema es con la Biblia. Simple ley de interpretación bíblica. Entonces entendemos que la palabra gentil tiene que ver con nación, con pueblo, con familia. Por eso, en Génesis capítulo 12, verso 12, cuando dice, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, cuando dice que en ti serán benditas todas las naciones, realmente hay una palabra antigua que tenía que ver con los goyines de la tierra, con las familias de la tierra, los goyines, los gentiles de la tierra, que Abraham iba a ser el canal de bendición. Y comprendemos que todo fue dado de la fe. Vamos a hallar una secuencia. Yo mañana voy a tener tiempito también para compartir un poco más de este tema. Vamos a ir llevando una secuencia de esto porque me gusta y me he reído al ver cómo algunos predicadores de renombre han utilizado esta circunstancia del coronavirus para estar jugando con la fe y con la inocencia de la gente. Y quiero decir algo, no voy a estar criticando a aquel, no, quiero enseñar una palabra. Y a través de lo que usted va a conocer, usted va a determinar si hace o si no hace. Porque la Biblia dice que algunos por ignorancia hacen, pero otros con conocimiento no hacen. Entonces la cuestión es, ¿qué va usted a hacer con lo que usted está conociendo? ¿Qué va usted a hacer ante la responsabilidad de lo que usted está viviendo? Y entendemos que esto es una piedrita en el zapato. Este es un tema difícil de digerir. Y este es un tema que no a cualquiera le gusta enseñar. Entonces, ¿qué principios y aspectos de la palabra nos cae a nosotros? ¿Y qué principio y aspecto de la palabra no es para nosotros? Y vuelvo a repetirte, si hay un silencio bíblico en respecto a, entonces es porque Dios te está entregando a ti la facultad de poder tomar una decisión, de actuar en base a algo que ya tú conoces y que nadie puede venir a meterte los dedos en la boca, como decimos en Venezuela, o pensar que tú te chupas el dedo y que te vengan a meter gato por liebre. Durante muchos años nos estuvieron metiendo gato por liebre. Durante muchos años nos estuvieron manipulando, durante muchos años nos estuvieron, hermano amado, expoliando. Pero entendemos que, queramos o no, hay cosas que están en la Biblia y que se tienen que cumplir. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que yo tengo que estar como un policía de tránsito detrás suyo poniéndole una multa porque usted no diezme. O en ninguna parte de la Biblia dice que yo tengo que estar detrás de su sobre de sueldo, de su liquidación de sueldo, para ver que usted diezme. No, hermano amado, mire, usted diezme o no diezme, yo tengo que predicar la palabra. Usted ofrende o no ofrende, yo tengo que predicar la palabra, porque la cuestión, esa no es mi responsabilidad de andar detrás suyo. ¿Qué usted hace? La responsabilidad mía es predicarle la palabra de fe. La responsabilidad mía es predicar la Torá. La responsabilidad mía es predicar la palabra. La función suya es responder ante esa palabra. Ahora, que si está herido, que si está, hermano amado, con una raíz de amargura, que si está con recuerdos de lo que hicieron o dejaron de hacer, de cómo el pastor o los pastores están actuando, eso ya no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es
que a través de lo que dice la palabra podamos tener una claridad acerca de esto. Entonces, seguimos con esto. El diezmo nace bajo tiempo gentil, no nace bajo la ley. Por lo tanto, como no nace bajo la ley, no cesa en funciones, no cesa en operación, no cesa en cumplir el objetivo del hombre, acercar su corazón a Dios. Porque entiende algo, la Biblia dice, donde está el tesoro del hombre, allí está su corazón. Y una ofrenda o una dádiva o un diezmo o la disposición de dar o ofrecer un presente tiene que ver con la gratitud que hay en tu corazón. Tiene que ver con expresar fe. Porque, ¿qué le duele más al ser humano? Su bolsillo. ¿Dónde está el corazón del hombre? En su bolsillo. Y justamente en estos tiempos de cuarentena, ¿qué es lo más doloroso para el hombre? Bolsillo. Lógico, son principios que funcionan, pero el hombre por naturaleza no le gusta dar. El hombre por naturaleza es más agarrado que tapa submarino. El ser humano por naturaleza es desagradecido. El ser humano por naturaleza es conflictivo. El ser humano por naturaleza es... hay que operar un milagro. Lo último en redimirse en el hombre es su bolsillo. Pero Dios quiere manifestar gracia en nosotros. Los que apoyan la teoría del no diezmo para este tiempo no tienen un fundamento bíblico en el Nuevo Testamento, porque la cosa es que los no diezmistas quieren avalar tergiversando la palabra y agarran como excusa y argumento el Antiguo Testamento y dicen que en el Nuevo Testamento no hay registros históricos en el mismo canon de las Escrituras que avalen que los discípulos practicaran diezmo o que avalaran que se tendría que diezmar. Y como no se dice que se tiene que diezmar en el Nuevo Testamento, entonces ellos dicen que ya no se puede continuar diezmando. No hay tampoco no hay un misbot o un mandamiento claro específico que mande a hacerlo. Vuelvo a repetir. Esto llega a entrar en el nivel de la decisión suya, donde Dios ve la intención de su corazón, donde a Dios le importa usted como persona, pero usted como persona agradecida entiende que su corazón es elevado en... Pastor Jordan, bendiciones del Eterno en su vida, mi amado, un gusto saludarle, en verdad tanto tiempo, varios años ya que nos vemos, pero entendemos que hay un propósito de bendición. Entendemos, Jordan, bendiciones del Eterno en tu vida, ¿cómo han estado? Saludos para ti, para tus padres. Oiga, ¿cómo estamos expresando nuestra fe? Mire, usted camina por las calles y ve mucha gente herida por nuestras actitudes. Y a veces le echamos la culpa al diablo y no son nuestras actitudes. Y más que nuestras actitudes, la tergiversación de los principios bíblicos. A veces empezamos a repetir como el loro. Hay un texto que repetimos como el loro. Maldito soy con maldición, porque la nación toda nos habéis robado. Pero no entendemos el contexto del por qué fue establecido o escrito ese texto. No entendemos que ese texto no tiene nada que ver con nosotros. Ese texto no tiene nada que ver con el pueblo de Dios. ¿No? Ese texto no tiene nada que ver con aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Ese fue un texto específico para el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel era un requerimiento, escucha esto, era un requerimiento, era una obligación de los judíos diezmar, porque ellos tenían que satisfacer las necesidades de los sacerdotes levíticos, del sacerdocio levítico. Ahora, nunca el diezmo ha dejado de cumplir las funciones de hacer una labor social o de compartir, porque
se dan directrices de atender a la viuda, al huérfano, al pobre, al menesteroso. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que una plaga va a ser detenida porque usted diezme. En ninguna parte de la Biblia, le están metiendo gato por liebre y usted no se está dando cuenta. En ninguna parte de la Biblia dice que usted por diezmar va a detener una plaga. Que usted por diezmar va a matar el virus. Eso es... Bueno, ¿qué puedo decir? Mejor me guardo los comentarios y continuamos en estos principios de bendición. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar, aunque sí, hay un texto bíblico que habla que el salmista, que David ofreció holocaustos de paz, ofreció un corbán. Corbán tiene que ver con tomar algo de lo suyo como un tributo presentado a alguien mayor que usted. Corbán tiene que ver con como un tributo o una ofrenda de paz, un voto de paz, un presente de paz ante alguien más poderoso que usted para que pelee a su favor, porque Corbán tenía que ver con que alguien ocupara su lugar para pelear por usted. Eso es la palabra Corbán, un tributo de guerra. Entonces, cuando la plaga hirió durante 3 días a Jerusalén, dice la escritura que David ofreció sacrificio de paz, de reconciliación y de restauración. Pero también hay un pero acá. Jesucristo no había ido a la cruz del Calvario. El Mesías no había entrado en escena. Cuando ya el Mesías entra en escena, entendemos que el poder, la autoridad y la sanidad está a través de él. Y hay principios que todavía tienen que cumplirse, pero ya tienen que ver, vuelvo a repetir, con la decisión suya de conocer una verdad y actuar conforme a esa verdad que usted conoce. Actúe conforme a la verdad que usted conoce. Vamos otra vez a la línea de tiempo que dejé. Línea de tiempo dice y establece que el diezmo nace con Abraham, porque es la primera persona que aparece diezmando. Nace con Abraham. Abraham era gentil, ni siquiera era portador de la promesa todavía. Abraham no era portador de la promesa todavía. Luego Abraham, cuando empieza a ser portador de la promesa, presenta sus diezmos, presenta sus ofrendas y, oiga bien, nace la bendición en él. Ahora, Dios le había dado la bendición, pero note esto. Dios le promete la bendición a Abraham, pero no le dice si tú diezmas. No. Incluso a Jacob no le dice si tú diezmas. No, esto no es una imposición. Todo aquel que te imponga esto es un irresponsable. Esto tiene que ver con tu fe. Tiene que ver con las decisiones que tú tomes como un hombre o una mujer de fe. Porque si tú eres un hombre o una mujer de fe, no tienes que esperar que alguien te diga qué tú tienes que hacer. Cuando tú eres un hombre o una mujer de fe, hay cosas que tú sabes que tú tienes que cumplir. Tú tienes que vivir conforme a la vocación y el llamamiento que tú tienes. Entonces, nace el levirato y con el levirato nacen instrucciones. Deuteronomio 14:30 dice, no comerás el lugar en 8:14 o 14:30, donde dice, no comerás tu diezmo en cualquier lugar que viere tu ojo, sino en el lugar que Jehová te hubiera establecido para ti. Entonces ahí vemos que hay unas ciertas directrices durante el levirato. Jesucristo va a la cruz, el levirato cesa en funciones, el último sacerdote en funciones fue Juan el Bautista, y aunque dicen que fue Caifás y que fue Anás, pero entendemos que eso fue por usurpación o por simonía, y entra el sumo sacerdocio de Jesucristo bajo el orden de Melquisedec. O sea que nació con los gentiles y sigue manteniéndose en un tiempo de los gentiles. Agárrenla ahí. El levirato fue el tiempo del gobierno judaico conforme a la religión judaica. Entonces, no puedes tener el atrevimiento de decir que el diezmo fue algo exclusivo de la ley. Vamos para otro lado.
Culturalmente, antropológicamente, socialmente, entendemos que en toda religión, sea católica, sea mormona, sea musulmana, sea hinduista, sea buduista, sean incluso brujerías o hechicería, donde hayan chamanes, el hombre siempre ha presentado una ofrenda para tratar de acercarse y de acallar la ira de los dioses. Mire el concepto. El hombre siempre se ha acercado como una ofrenda a tratar de acallar la voz de los dioses. Entonces, note algo, que siempre la ofrenda o el dar ha venido ligado al deseo del hombre estar en paz con Dios. Y la palabra corbán tiene que ver con que tú hagas la paz con un rey superior a ti, con un rey que esté gobernando en el entorno geográfico, y tiene que ver con el tributo de tú presentar lo mejor delante de Dios. Notemos también lo siguiente. Éxodo 25:12 habla de que el dar también tiene que ver con responder ante la motivación espiritual correcta. Usted ve que Moisés, Dios le da unas directrices a Moisés, el Eterno le da unas directrices a Moisés, y nace un proyecto, nace una visión, nace el propósito de establecer el Mizcán, el tabernáculo, de construir el tabernáculo, y el pueblo es motivado a dar. Y dice la Biblia que todo generoso de corazón, o sea, todo bendecido, haga partícipe de involucrar las cosas con las cuales Dios lo ha bendecido para que pudiera empezar a irle bien a otras personas. Entonces, culturalmente, en nuestro tiempo, se ha acostumbrado que los pastores estén delante de las ovejas yendo por sus diezmos. Y de hecho, utilizan el texto donde Abraham le presenta los diezmos a Melquisedec y dicen: pero Dios te bendijo con este negocio, tú tienes que dar los diezmos. Pero resulta que no ven el antetexto, y el antetexto dice que cuando Abraham venía de la guerra, dice que Melquisedec salió a darle pan y agua y lo bendijo. Mire esto. La bendición. Nota, vamos a servir otro cafecito. La bendición tiene que ver con responder ante la convicción de fe, a la profesión de fe que usted tiene como hijo de Dios. Note que Melquisedec, cuando Abraham vuelve de la batalla, Melquisedec no sale detrás de Abraham a ver qué fue lo que Abraham logró, no sale a ver qué fue lo que Abraham traía, ni sale a hacerlo pactar, ni sale a hacerlo dar, sino que Melquisedec sale y bendice a Abraham. Melquisedec le da lo que él era, lo que él tenía, la esencia de lo que él era. Y noten algo, Melquisedec, aparte de ser sacerdote, también era rey. Sacerdote y rey. Al rey se le honra. Mire otro juego mental acá de sugestión y de manipulación. Para que el reino sea extendido. Siempre en el reino. Oiga, ¿será que el rey tiene necesidades? ¿Será que el rey es tan pobre que para extender su reino depende de tu bolsillo? ¿Será que el rey depende del sentimiento de necesidad que pueda ser transmitido a ti? ¿O será un simple juego de sugestión y de manipulación? Al rey se le honra. Se tiene que entender
que para presentarte delante de un rey, tú no podías ir con las manos vacías. No por la necesidad del rey, porque esta malicia que se ha metido es que la gente piensa que la ofrenda o el diezmo tiene que ver por la necesidad de la persona. Y en el contexto histórico hebreo, lo que tú das no habla de la necesidad de la otra persona, habla de quién tú eres, da testimonio de quién tú eres. Por eso la Biblia en el libro de Hebreos dice que por la fe la ofrenda de Abel da testimonio. O sea que lo que tú das, haces, habla de quién tú eres. Quién tú eres habla de las cosas que tú haces. Como predicaba en una iglesia la semana pasada, la gente no está esperando qué tú dices, la gente espera es qué tú haces. Y en este mundo moderno importa quién dice algo. Es más importante quién lo dice es más importante lo que dice que quién lo dice. Y en el mundo de fe es más importante quién lo dice que lo que dice. Parece un trabalenguas, pero no es así. La cuestión es esto, mi amado hermano. No importa quién diga. Si no tiene un sustento bíblico, usted no está con la responsabilidad de obedecer a eso, que es la suposición de alguien que no importa que tenga un renombre, que no importa, mi amado hermano, que sea una persona de éxito, pero si no va conforme al principio bíblico, está bien equivocado y distorsionado los propósitos de bendición. Entonces, notamos que Abraham recibe de Melquisedec sustento y abrigo, y recibe bendición. La palabra que tú estás recibiendo te está satisfaciendo. La palabra que tú estás recibiendo te está cobijando, abrigando. La palabra que tú estás recibiendo te está motivando a mejorar, te está haciendo crecer, te está haciendo expandir, te está nutriendo, te está alimentando, te está nutriendo. Porque dése cuenta que Melquisedec sale a recibir a Abraham. Y Melquisedec no solamente lo sale a recibir con las manos vacías, sino que le da pan, le da agua, satisface la necesidad de Abraham, presenta una respuesta a la necesidad de Abraham. Y eso es lo que tienes que notar de tu cobertura. La Biblia establece que no amontonarán riqueza los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Si tu padre espiritual está esperando que tú le llevas, está rompiendo los principios de bendición. Está transmitiéndote miseria, ruina, pobreza, escasez, necesidad. Bueno, está jugando contigo, te está haciendo vivir una religión dominguera. Pero si tu padre espiritual te da sustento, si tu padre espiritual te da esa palabra que te nutre, que te hace crecer, que te hace dimensionar, que te hace vivir la realidad de Dios, usted tiene que honrarle. Más allá de lo que la gente piense, más allá de lo que la gente opine. Porque se cuenta que Melquisedec sale y le da pan y bendición, porque él es lo que él era. Melquisedec era pan y bendición y sustento. Si tú estás recibiendo pan, bendición y sustento espiritual, da. ¿Cuál es el problema? Pero si no estás recibiendo eso y la persona que te está liderando parece un policía de tránsito poniéndote multas porque tú dígame o no dígame, y te sale y te cita: maldito soy con maldición porque la nación toda me ha robado. Dile: ese texto no procede conmigo. Ese texto no es para mí.
Ese texto fue algo específico para los judíos debido a que ellos no estaban cumpliendo las funciones. Por eso nacimos nosotros como iglesia, porque ellos no cumplieron la función a la cual habían sido delegados. Te invito a un cafecito. Oiga, y dése cuenta, mi amado hermano, que durante muchos años nos metieron gato por liebre. Y eso no ha traído bendición a la iglesia. Eso no ha traído bendición y propósito a la iglesia. Oiga, y volvemos a repetir algo. ¿En qué parte de la Biblia está que usted diezmando va a tener una plaga? Usted puede dar millones. Usted puede dar un cheque, usted puede dar una casa, usted puede dar oro. Pero si no tiene la intención de corazón correcta, eso es solo plata. A Dios le interesa más la intención de su corazón, hermano. A Dios le interesa más la intención de su vida. Por eso la Biblia es enfática, dice: acontecerá pues que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Claro, la cultura del microondas nos enseña que en un minuto todo está listo. Da tu cheque, da tu esto, da tu aquello, da tu lo otro y vas a obtener el milagro. Y la gente lo quiere, la solución fácil. Eso es lo que quiere la gente. Pero no hay una solución fácil en la Biblia. Toda solución bíblica trae un rompimiento en nuestras vidas. Y todo rompimiento trae dolor. Todo rompimiento trae sufrimiento. Porque ordenar nuestras vidas no es fácil. Hermano, Abraham fue un hombre de fe. Pero dése cuenta que todo lo que Abraham hizo causó un efecto, causó una reacción porque lo hizo en fe. Nadie tuvo que venir a decirle qué es lo que tenía que hacer. Y se levanta el sacerdocio levítico y se dan órdenes y directrices. Luego en Nehemías capítulo 5 usted se da cuenta que se rompió el orden, se rompió el orden, se rompió el principio, cada quien hacía lo que mejor le parecía. Bendiciones, hermana Liliana, saludos, ¿cómo están por allá en Ipiales? Bendiciones para usted, bendiciones para tu hijo, que el Eterno continúe manifestando gloria y bendición. La verdad que ustedes han sido una familia de mucha bendición para nosotros y extrañándoles. Así que adelante en Cristo Jesús. El mundo de fe es un mundo de responsabilidad. Y lógico, la gente no quiere nada con responsabilidad. Acá en el entorno donde estamos viviendo, acá en Chile, la gente está, cada uno viviendo un evangelio a su manera, la mayoría. Pero es el tiempo de romper esas estructuras de maldición para traer bendición en la tierra. Mire, esta cuarentena ha servido para que se esté cumpliendo Malaquías capítulo 4 versículo 6, donde dice que le hará volver el corazón de los hijos a los padres y los padres a los hijos para que haya sanidad en la tierra. No está diciendo que haga un acto profético, no está diciendo que salga a hacer una marcha, no, está diciendo que el corazón de los padres se ha vuelto a los hijos y los hijos se han vuelto a los padres. Principios bíblicos. Dice la Biblia también que no amontonarán riqueza los padres para los hijos, los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. El mayor bendice al menor. Melquisedec era mayor que Abraham y salió a bendecirlo. Agarre esa. Y el menor presenta su honra al mayor. Pero si tú tienes que andar bendiciendo a tu pastor, si tu pastor tiene que estar detrás tuyo, hermano amado, mándelo a que agarre una tacita y se vaya a una plaza a pedir. Porque Dios no lo mandó a pedir. Dios no levantó el sacerdocio. Ni Levítico, ni el sacerdocio de Efesios 4:11 lo levantó para que estemos pidiendo. Lo levantó para ser honrados. Pero el sacerdote tiene que preocuparse en satisfacer la necesidad
que hay en tu vida, la necesidad que hay en tu espíritu, la necesidad de entender que la palabra tiene que ser una realidad en tu hogar, en tus hijos. Acontecerá pues que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Las bendiciones tienen que alcanzarte, tú no tienes que ir tras de ellas. El evangelio moderno, o las predicaciones modernas, porque el evangelio nunca ha cambiado, pero las predicaciones modernas nos enseñan a estar persiguiendo las bendiciones. Cuando miren lo que dice la Biblia, hermano, la Biblia es enfática. ¿Para qué vamos a estar inventando el café con leche si ya el café con leche fue inventado hace tiempo? ¿Para qué vamos a estar inventando el agua tibia? El agua tibia ya fue inventada. Lo único que tenemos que hacer es pararnos y fundamentarnos en la palabra que haya sido establecida. Todo el mundo conoce Deuteronomio 28. Vamos a leer el 47. Una de las cosas que me ha costado adaptarme acá ha sido a la luz. Deuteronomio 28, 47. Dice de la manera siguiente. Por no haber servido a Jehová con alegría de corazón por las cosas que Él os ha dado, entonces serviréis a vuestros enemigos con hambre, con sed, con escasez y con desnudez y con falta de todas las cosas. Amados, hoy me reía porque me compartieron un video donde los pastores estaban más preocupados por los diezmos que por la necesidad espiritual de sus ovejas. Estaban más preocupados porque aún en esos tiempos de cuarentena no estaban entrando las mismas sumas de dinero a la iglesia, más que por la necesidad espiritual de la gente. De hace un tiempo yo comprendí algo, amado. Y yo entendí que si los hombres y mujeres de fe empiezan a cumplir sus funciones, esto va a cambiar. Esto va a cambiar. Pero la cuestión es sacar el mal diseño que se nos ha instaurado, metido desde muchos años. Oiga, no tienes que estar haciendo peripecias para llegar a fin de mes, porque o es la obra tuya o es la obra de Dios a través de ti. Y si está en la palabra, tienes que cumplirlo, tienes que obedecerlo. Si está en la palabra, no te pongas a inventar ya el café con leche. Eso ya fue inventado antes de que tú nacieras. Si está en la palabra, tienes que obedecerlo. Duro, durísimo. Difícil de cumplir. No es fácil cumplir la palabra. Causa un rompimiento emocional. Hermano, nosotros hemos pasado por circunstancias donde a veces el dar no es fácil. Porque el diezmo no se limita a una cantidad. El diezmo tiene que ver con la intención y la actitud de su corazón. Si te vas al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento la palabra diezmo no aparece. Aparece en el Nuevo Testamento porque tiene que ver más con la cultura griega, tiene que ver con más con un impuesto eclesiástico. Pero la verdadera intención tiene que ver con que un hombre y una mujer de fe hace partícipe a otros de las bendiciones con las cuales Dios le ha bendecido. Este es el tiempo de transformar la realidad de nuestras naciones. Este es el tiempo de transformar la realidad de nuestros países. Este es el tiempo de transformar la realidad de nuestras vidas a través de lo que la palabra de Dios dice, por encima de lo que nosotros pensamos o opinamos. Entonces, quiero volver a recordar esto. El diezmo no fue del tiempo de la ley. No te dejes seguir metiendo ese gato por liebre. El diezmo nace con Abraham, que era gentil en ese momento. Que se perfecciona en el tiempo de la ley, sí, se dan unas directrices. Pero no tiene que ver con suplir o con cubrir una necesidad. Tiene que ver con honrar a Dios. Tiene que ver con una honra. ¿Quieres hacerlo? Hazlo. ¿No quieres hacerlo? No lo hagas. ¿Vas a ser condenado o vas a ser salvado? No sabría decirte porque no hay un texto bíblico, ni en el Antiguo ni en el Nuevo, que diga que vas a ser... De repente las personas pragmáticas que interpretan la Biblia tal cual, literalmente, te pueden citar Deuteronomio 24, Malaquías 3:10, donde dice, malditos sois todos con maldición.
Ojo, si estás después de la cruz del Calvario, tú no vas a ser maldito con maldición por no diezmar. Porque la Biblia dice que tú has sido bendecido con toda bendición espiritual. La cuestión es, ¿qué puertas abiertas tienes tú con las actitudes que tú estás haciendo? ¿Qué puertas abiertas hay en tu vida conforme cómo tú estás respondiendo? Hace unos años atrás, muchos años atrás, cuando el arcoíris salía en blanco y negro, cuando el arcoíris salía en blanco y negro, en una ocasión me sale un borracho y me dice, pastor, deme 10,000. Y yo le dije, ¿y vos para qué querés 10,000, hombre? ¿Qué vas a hacer tú con 10,000? Él me dijo, a usted no le importa qué yo voy a hacer con 10,000. A usted lo que le importa es cumplir la Biblia. Y me dejó motivando en esto y decía, pero ¿y este loco qué va a hacer con 10,000? Y la cuestión es, no tiene que ver con ellos, tiene que ver conmigo. ¿Quién soy yo en Jesús? El debate está en que la gente dice, pero es que Abraham le dio a Melquisedec los diezmos del botín. En el texto 14 de esa historia, ahí es donde notamos que el que reclama el botín de guerra es el rey de Salem, no Melquisedec. Melquisedec no reclamó del botín. Y no dice, cuando Abraham está hablando con Melquisedec, la Biblia no dice que Abraham le esté dando a Melquisedec los diezmos del botín de guerra. Habla es que el rey de Sodoma le reclama a Abraham del botín de guerra. Entonces, difícil, muy difícil restablecer nuestra palabra, nuestra vida a través de lo que dice la palabra. Que la gente está jugando con la fe de las personas, eso es otra cosa. La Biblia habla y establece que si tú desobedeces la palabra, te va a venir plaga, te va a venir añublo, te va a venir peste, te va a venir muchas cosas. El libro de Deuteronomio capítulo 28, versículo 48, 49 en adelante, vas a ver las enfermedades que vienen por desobedecer la palabra, no por no diezmar. Que no diezmar anula tu convicción o tu llamamiento o anula o inhibe áreas de la autoridad en Dios debido a que estás actuando bajo principios de maldición. Entonces, date cuenta, mira, ningún brujo en el mundo te hace un trabajo de brujería si tú primero no le das una ofrenda. Ningún brujo en el mundo te hace un trabajo de brujería si primero no le das una ofrenda. ¿De dónde tergiversaron ellos esos principios? ¿De dónde copiaron ellos esos principios? De la palabra. No hay de otro lado. ¿De dónde tergiversan ellos eso? Podemos decir toda religión. Entonces, hay algo allí que el diablo está atacando. Hay algo allí donde el diablo quiere prestar iniquidad. Hermano, es el tiempo de empezar a tener convicción, actuar con convicción. Jesucristo no le enseñó nada nuevo a la mujer samaritana. Jesucristo inspiró a la mujer samaritana a través de lo que ya ella conocía y sabía, pero la llevó a una verdad que cambió la realidad de su vida. Así de sencillo. Te puedes enfermar, pero hay un sanador. Entonces, no pueden seguir jugando con tu fe. Hay que diezmar o no hay que diezmar, ya eso es tu elección. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque de nada sirve que tú lo hagas si no tienes fe. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Mañana continuaré con este tema. Espero que sea de bendición o de repente ahora más tarde en la noche, de repente si me dan, si me quedo un poquito más hasta tarde orando o meditando, puede ser que comparta un poquito más sobre este tema. Dale me gusta si te gustó, ahí puedes continuar escribiendo.
puedes compartirlo, si te parece interesante puedes compartirlo. Más adelante vamos a analizar un poquito más de principios, amado hermano. Sé que es un tema espinoso porque al sistema no le gusta, al sistema no le conviene. Al sistema le conviene, hermano amado, darte una cantidad. Da 1,000 para que Dios te dé 10,000. Da 50,000 para que... No, hermano amado, Dios no es un Dios de cantidades. Dios es un Dios de actitud. A Dios le interesa la actitud de tu corazón. A Dios le interesa la actitud de fe que tú tienes. Así que un abrazo. Vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de tu amado Jesús por permitirme compartir esta palabra, Dios de los cielos. Y te pido, Dios de los cielos, que cumpla el efecto para el cual ella ha sido enviada, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bendiciones. Nos vemos y no más tarde, nos vemos mañana. Continuaré un poco con este tema. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Puede hacerla por el comentario, puede hacer su comentario y la haremos interactivo. Responderé algunas preguntas, responderé algunas inquietudes. Así que bendiciones del Eterno en cada uno.